En principio me llamó muchísimo la atención Francisco Carballo, organizador de estas charlas en el Chopo, que dijeras que la contracultura está en manos de la derecha. Y empiezo a ver esas cosas y realmente es así, digamos, ¿no? Por ejemplo, en Argentina hay muchísimas marchas que son de tres o cuatro, no es que sean marchas multitudinarias, pero que reivindican este gesto popular de ir a marchar de la derecha, ¿verdad? Sí, 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 es una cuestión curiosa que está sucediendo. Ujú. Eh, y es la idea de tomar las calles, es la idea de tomar la ironía de tomar los palacios de gobierno a veces, lo que vimos, por ejemplo, en el, en el Capitolio de los Estados Unidos. Sí. Es una cuestión muy interesante que estamos viviendo. A ver, por ejemplo, hablas de Argentina, podríamos decir que un tipo profundamente contracultural es Bolsonaro en el Brasil. Claro, claro. Era Donald Trump. Y Donald Trump viene de alguna manera es un hijo de la contracultura y es una contracultura que de alguna manera se está rebelando contra sus orígenes. Ujú. No vamos a hablar de política, pero nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador sería acultural, pero bueno, no importa, porque hoy largándose contra el artículo 23, pero bueno, en fin, lo que me interesa a mí pensar es que todos nacemos, a mí me resulta así, todos nacemos medianamente de izquierda, digamos, no abrevamos de las ideas de derecha en la infancia, digamos, ¿no? Esas son ideas que se nos van metiendo. No es que uno nace y dice, bueno, voy a matar a todos los judíos o eh, o que debajo de mí haya 400.000 pobres, digamos, ¿no? No es un poco eso. Sí, a ver, yo creo que por lo menos en el mundo de la cultura partimos de concepciones de izquierda. Ahora, es interesante ver en México y en otros muchos países que el arte y el pensamiento, los intelectuales, por ejemplo, se están corriendo hacia las derechas. Eh, por ejemplo, muy claro en Francia, donde toda la generación del 68 es hoy una serie de viejos cascarrabias que se sienten muy amenazados de que haya jóvenes que estén disputando el sentido de lo que debe ser la sociedad. Y entonces un poco lo que estamos viendo es esta gente que está luchando por mantener los privilegios y por seguir siendo las únicas voces aceptadas para decir qué está bien y qué está mal. En Cuando hablas del 68, uno se ha criado con esas ideas. Es cierto que había una mirada eh, compasiva o incluso simpatizante hacia los pedófilos, por ejemplo. No había, pero era aparte un pedófilo que iba en contra de las mujeres, no era un pedófilo que iba en contra de los hombres, ¿no? En ese sentido, a mí me resulta mucho más terrible pensar en el patriarcado y no pensar tanto en esas ideas, digamos, ¿no? Me parece que el patriarcado ha marcado toda nuestra cultura y va a seguir marcando nuestra cultura. Totalmente, somos todos víctimas del patriarcado e incluso, por ejemplo, eso que tú hablabas sobre pensando en gentes como Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre firmando manifiestos defendiendo la libertad de los pedófilos. Bueno, de alguna manera el problema ahí es que hasta ese tipo de gentes, de mentes brillantísimas, eh, estaban atrapados en ciertas telarañas culturales que eran más poderosos que el poder de sus propias mentes. Y creo que una de las cosas muy interesantes que están pasando hoy día es que nos estamos dando cuenta de cosas que, si bien eran evidentes, no queríamos ver o no querían ver. Y hoy no nos queda más remedio que enfrentarnos a estas duras realidades y eso nos obliga a repensar
mucho de las tradiciones que traemos a cuestas. Y esto no quiere decir que se trate de hacer borrón y cuenta nueva, se trata quizás de limpiar, de volver a darle oxígeno a esas viejas tradiciones, ver qué queda de aquello y qué quizás nos debamos desprender. Y de alguna manera es un poco lo que estamos tratando de hacer aquí con el Chopo, de pensar cuáles son los nuevos ejes en los que se puede hablar de política, pero también que si queremos hablar de política tenemos que hablar de arte y tenemos que hablar de cultura. Sí, es cierto, ya me vas a hablar de las charlas, de lo que están haciendo con el Chopo. Lo que pasa es que yo no me siento ni vieja ni me siento cascarrabias y hay escritoras que son mucho más jóvenes que yo que están en contra de la cultura de la cancelación, digamos, ¿no? Ahora, hay muchísimas escritoras feministas. La otra vez, por ejemplo, haciéndole una nota a una poeta mexicana, decía, es que a mí los hombres blancos de mediana edad ya no me tienen nada que decir. Entonces yo pensaba, pero esto es un fascismo absoluto, digamos, ¿no? No tiene que, esta cosa identitaria que tanto se ha hecho ahora, es una cosa de la derecha. Como yo voy a pensar, bueno, no, es que tengo 54 años, es que soy argentina, es decir, todas esas cosas que son personales van a primar sobre mi pensamiento. Mm. A ver, déjame aclarar lo que está, cuando hablaba de Francia, de esta gente que fueron eh, gente de izquierda en los años 60, pienso gente como Regis Debray o como Pascal Bruckner, por ejemplo, ¿no? Sí. Y que hoy día están muy molestos con muchas de las cosas que están pasando. Bueno, parte de lo que digo es que estamos viviendo para bien o para mal un recambio generacional, o por lo menos los jóvenes están diciendo lo que tienen que decir. Y lo que pasa es que en un mundo tan interesante como el que vivimos, en que la edad es muy distinta a lo que era hace 100 años, 50 años, en que una gente de 70, de 80 años sigue siendo tan lúcida como era cuando tenía 40, donde la vida se ha expandido y la gente raya la centena fácilmente. Este es un problema generacional complejo porque no se trata de quitar a nadie, pero también es importante que estas nuevas generaciones tengan que decir, ¿no? Entonces, ahí creo que sociológicamente hay un asunto interesante en términos de generaciones. Yo te diría que hoy quizás estoy un poco haciendo un punto retórico, pero para tratar de decir lo que trato de decir, hoy quizás la lucha generacional es más importante que la lucha de clases, o es tan importante como la lucha de clases. Bueno, la lucha generacional, teniendo en cuenta este grado de identidad que se ha llevado hasta el último paroxismo en esta sociedad, digamos, porque no me parece tanto un asunto generacional, sino como un asunto de identidad, ¿no? Pero tú tienes, por ejemplo, a Pau Preciado, entre las charlas, me va voy a gozar muchísimo escuchándola, pero en cuanto ella defienda la teoría de la cancelación o ataque a muchísimos, a Foucault, por ejemplo, que ahora parece ser que ha sido el violador número uno, me voy a alejar, ¿me explico? A ver, no, pero creo que te quería decir, por un lado tenemos este problema generacional y tenemos una nueva generación de gente que está llegando y que quiere decir lo que tiene que decir. Por otro lado, hay un problema que tú marcas y que yo estoy de acuerdo contigo, que hay dentro de lo que llamamos izquierdas hoy día, toda una rama de la izquierda que se basa demasiado en la identidad y que parte al afianzarse en la identidad empieza a cancelar al otro, que es exactamente lo que hace la derecha, solo que ahora Exacto. curiosamente le estamos dejando a la derecha el patrimonio sobre la libertad, cosa que me parece deleznable, ¿no?
Mm. Es increíble que sea la derecha quien defiende el humor, que sea la derecha quien defiende la libertad, que sea la derecha quien ofende la posibilidad de romper convenciones. Esa parte me parece absolutamente deleznable. Yo vengo de los estudios de coloniales, pero también poscoloniales, y una cosa que para nosotros siempre ha sido muy importante es ir contra la identidad, es decir, hacer de la identidad el único signo en el que se basa la política es peligrosísimo. Claro, porque si tú no quieres ver películas de Woody Allen o no quieres leer a Foucault, no lo leas. Digamos, ahí me parece como una cosa muy generacional, digamos, ¿no? Es decir, yo no leo a Foucault, voy a leer a otro filósofo que son más apegados a mí, que piensan como yo, digamos. En ese sentido, Y a se mí no, vale, ¿no? y se vale, a Claro, mí no me preocupa para nada. El hecho es cancelar. ¿Quién cancela? ¿No? claro. Eso es terrible. Y además la cancelación no va a llegar a... No puedes cancelar a Foucault, no puedes cancelar a Woody Allen, no puedes cancelar a... La otra vez estaba oyendo en un programa de la BBC sobre Baudelaire, también hay quien quiere cancelar a Baudelaire. Eso me parece un poco absurdo, pero, por ejemplo, un gran teórico postcolonial como Edward Said es una de las gentes que mejor escribió sobre Joseph Conrad. Y haber denunciado el orientalismo no quiere decir que no ame un escritor que a veces era profundamente colonialista como Conrad. Parte de la sofisticación del pensamiento es poder vivir en la contradicción, entender de que hay algo en Conrad que es deleznable y que sin embargo es un gran escritor. El otro día me decía Miriam Moscona, una gran poeta, que le acaba de dedicar un poema en su último libro a Cummins. Cummins fue para nosotros un gran maestro en términos de poesía y es un poeta que siempre me acompaña. Y sin embargo ha sido nazi. Sí, Lo acaba de descubrir ahora Miriam Moscona, dice, no puede ser, digamos, ¿no? Pero entonces son esas cosas que decís, ¿cómo es puede? muy complicado, claro. Sí, es muy Y eso es la complejo. historia de... Ahora, esa es la historia del pensamiento, es la historia de la literatura. Pensar, por ejemplo, yo tengo esta conversación con mis estudiantes aquí en Goldsmiths, en Londres, que de repente dicen, bueno, es que leen a John Locke cuando habla sobre Australia o Estados Unidos, cuando tiene palabras profundamente agresivas contra los pueblos originarios de esos dos sitios, cuando llama a la colonización de esas tierras vacías que bien sabemos no estaban vacías. Esa parte de Locke es muy desagradable y sin embargo no podemos en buena conciencia dejar de leer a Locke, uno de los pensadores más claros y más inteligentes a la hora de concebir la modernidad política. Tenemos que tener esa posibilidad de entender la complejidad de las personalidades, aceptar tampoco, es como, por ejemplo, tú hablabas de Cummings, podríamos hablar de Ezra Pound también, ¿no? Claro, es rapado, claro. No podemos negar que Ezra, no podemos cubrirle el hecho de que Ezra Pound se asoció al fascismo italiano, pero tampoco podemos negar que Ezra Pound es uno de los grandes modernistas que, que, que revolucionaron la poesía. Entonces, parte de lo que se trata es de poder entender esa complejidad. Insisto en esta palabra, complejidad, ¿no? Y creo que el debate político tal cual está hoy, tanto en el términos culturales como términos partidistas, está reduciendo la complejidad a niveles peligrosísimos. Ujú. Bueno, cuéntame cómo van a ser las charlas, quiénes participan, cómo se les ocurrió hacer esta contracultura, cómo fue todo esto. A ver, esto tiene una historia larga. Yo he estado platicando mucho con José Luis Paredes Pacho, el Sí. director del Museo del Chopo, que además de ser un gran director de museo y además de ser un
famoso rock and rollero mexicano, es un investigador de polendas. Y uno de sus temas es la contracultura. Y para mí siempre ha sido, de alguna manera, yo vengo de las contraculturas o me formé ávidamente leyendo sobre las generaciones previas que habían sido contraculturales. Entonces es un tema que nos ha ocupado durante muchos años y ahora descubrimos que era un buen momento de pensarlo, de pensar el legado del Museo del Chopo, que en buena medida es un legado contracultural, y pensar qué significa la contracultura hoy, qué queda de las contraculturas. Un poco lo que tú me decías al principio, esta cuestión que nos preocupa tanto de que a veces parece como que la contracultura se está volviendo patrimonio de las derechas. Pero también saber hasta qué punto podemos pluralizar el término y que hay contraculturas o culturas en resistencia o culturas que se desenganchan del mainstream y que están forjando nuevas maneras de pensar. Y queríamos pensar la contracultura y queríamos pensar desde el Chopo, es decir, hasta qué punto podemos pensar el mundo desde el legado del Chopo. No se trata de invitar a Mario Vargas Llosa y Enrique Krause. Ellos tienen muchos lugares donde van y deben ser las salas, están acostumbrados a las grandes salas de conferencias. A nosotros nos interesa traer, uso la frase de Pacho, el lado B del pensamiento. Esta gente que de alguna manera, por distintas razones, no acaba de ser aceptada por el mainstream o que ellos han resistido ser cooptados por el mainstream. Pero que además, ojo, tocan a la nueva generación muy fuerte, ¿no? Y además una cosa que, a ver, esto es una cosa bien importante porque nos interesa en revivir el arte de la conversación y que parte de la conversación es esta idea de la escucha, de claro, que tenemos que oírnos unos a otros y en ese sentido no solo queremos traer gentes de distintos países, sino de distintas generaciones. El más joven de nuestros ponentes tiene 25 años, el de mayor edad ronda los 80. Entonces también eso que te decía de que hoy parece como que el gran conflicto de nuestro tiempo es en términos de generaciones, a nosotros nos interesa tratar de contribuir con nuestro granito de arena a que haya un diálogo entre las generaciones, porque además, claro, al final, por ejemplo, hay una charla muy bonita entre Franco Bifo Berardi, el gran activista italiano que viene del autonomismo y después pasa por Guattari, por Deleuze, por Foucault, con un muchacho muy joven, Andreas Petrosanz, de los Estados Unidos, un activista, gente del mundo del arte, muy, muy metido en las luchas, que piensa desde el anarquismo, revivir el anarquismo. Y es una linda manera de tener dos generaciones muy distintas, pensando juntos cómo podemos cambiar el mundo. ¿Quiénes son los que participan? ¿Cuánto, aparte de los que has nombrado? A ver, te cuento. Por ejemplo, arrancamos el ciclo el 6 de abril con una charla entre Tino Segal y Hans Ulrich Obrist. Uh-huh. Tino Segal es uno de los artistas contemporáneos, en mi opinión, más interesantes. No es alguien que le hayamos dado el golpe en América Latina o en México. En parte la razón tiene que ver con que Tino Segal viaja poco, es muy consciente del cambio climático, entonces si no puede llegar por tren o por carretera no va, para no herir más al planeta, pero creo que es alguien que vale la pena escuchar, es un artista que se plantea dos cosas, una, partir desde el cuerpo. Su expresión es usando bailarines, su arte visual parte de la coreografía. Y otra cosa que le interesa a Tino y que para nosotros es muy interesante es la idea de que hasta qué punto el arte ya no debe producir objetos para colgar en las paredes blancas de los museos, sino ayudar a producir nuevas relaciones entre gente, relaciones entre comunidades, ser un poco agentes que ayudan a imaginar nuevas formas de socialidad.
Tino Segal va a estar en conversación con un curador muy famoso, Hans Ulrich Obrist. Es quizás de la gente que tenemos, es el que tiene más reconocimiento público. Año tras año se le nombra como una de las gentes más influyentes en el mundo del arte a nivel mundial, pero es un hombre que está muy atento a los nuevos desarrollos, a pensar cosas que no se habían pensado antes y que es muy atento también al pensamiento poscolonial, que es importante para nosotros. Edouard Glissant, el gran poeta y ensayista caribeño, es una de sus referencias obligadas. Está también una mujer a la que yo admiro mucho, que ganó el premio Goldman hace un par de años, que se llama Francia Márquez. Es una activista afrocolombiana que se ha enfrentado a las multinacionales, a los paramilitares, a las guerrillas y al gobierno colombiano, defendiendo los territorios ancestrales, los territorios de los afrocolombianos que, como sabemos, llegaron de la peor manera a las Américas y sin embargo han hecho en Colombia, en las Américas, un nuevo territorio donde una cultura muy viva, muy llena de inteligencia y de formas de organización social subsiste y subsiste muy bien. Francia Márquez va a estar en conversación con un historiador argentino residente en Israel, Mauricio Dimant. Tenemos a otro líder indígena colombiano, Hernando Chindoy. Él es el presidente de la nación Inga en el Putumayo colombiano. Me parece que Hernando Chindoy no solo es un líder social, es un pensador. Y creo que complejiza de maneras muy bonitas la relación entre los pueblos indígenas de las Américas y la modernidad. Él va a estar platicando con un joven artista colombiano también que se llama Felipe Castelblanco, que también Felipe está muy metido en la idea de qué tienen que hacer los artistas para apoyar a las comunidades, es decir, no llegar a las comunidades o de sus países, extraer recursos para después venderlos en el mercado mundial, porque de alguna manera la cultura y el arte se vuelven formas de extractivismo. Felipe quiere pensar cómo el artista puede sacar, pero también dar a las comunidades. Vamos a tener a las Geobrujas, que es un colectivo de geógrafas mexicanas que están trabajando desde el feminismo y la decolonialidad, las contracartografías, cómo podemos mapear el espacio de una manera distinta que nos ayude a desmontar el patriarcado. Ellas van a platicar con una investigadora muy connotada del Instituto de Geografía de la UNAM, Julianne Bourdreau. ¿Van a estar todas las charlas traducidas? ¿Cómo va a ser? ¿Tenemos que pagar para estar en las charlas? No, las charlas se van a transmitir todos los martes y jueves, empezando el 6 de abril. Van a ser transmitidas por Facebook Live y el YouTube del museo, del canal de YouTube del museo y el canal de Cultura en Directo de la UNAM. Se van a transmitir a eso del mediodía de la Ciudad de México y después van a quedar como un archivo en la página del museo. Entonces la gente las puede ver y después volver a ellas. Creo que tienen tanto material que son de esas cuestiones que vale la pena verlas una vez, quizás en vivo, y después volver y saborear pedazos. Buscar por las cosas que más te hayan interesado. ¿Van a estar traducidas? Van a estar traducidas. Las que están las que se hicieron en inglés llevarán subtítulos al castellano y las que fueron hechas en castellano llevarán subtítulos al inglés. Perfecto. Bueno, no sé si quieras decir algo más. Muchas gracias por la entrevista. Y bueno, esperaremos las charlas. Me encantará saber tu opinión cuando salgan. Mantengamos el contacto y te agradezco mucho la oportunidad. Un abrazo. Hasta luego, Mónica. Chao.
Hasta luego.